Vamos a seguir estudiando eh, Gálatas. Gálatas, ahí vamos avanzando poco a poquito. Tal vez ahorita regresemos unos versículos atrás y volvamos a avanzar hacia adelante, pero poco a poco vamos a ir avanzando y poco a poco Dios nos va a ir enseñando cosas preciosas. ¿Ustedes se acuerdan de lo que estuvimos estudiando en el estudio pasado del miércoles? Estuvimos mirando los contrastes, ¿verdad?, entre el carácter del apóstol Pablo y el carácter del apóstol Pedro. Tal vez lo volvamos a repetir ahorita, pero así vamos a avanzar un poquito. Miramos que por un lado tenemos el carácter del apóstol Pedro, un carácter diferente al de Pablo. El carácter de Pedro miramos que era un hombre, en ese entonces todavía era un hombre que tenía mucho miedo, ¿verdad? Y era un hombre que muy acelerado, y miramos que le fallaba al Señor. Aún podemos decir que negaba al Señor. Pablo dice que en ese tiempo Pedro todavía no caminaba conforme a la verdad del Evangelio. En cambio miramos al apóstol Pablo, un hombre de un carácter, pues de un buen carácter mismo de Cristo, un hombre fiel al ministerio. Él mismo lo dice y lo declara, que Dios le tuvo por fiel en el ministerio, un hombre fiel a su llamado, un hombre que no tuvo temor de los hombres, no tuvo nada de miedo de los hombres. Él era temeroso de Dios. Él llegó a decir que él no, si él trataba de agradar a los hombres, entonces no fuera siervo de Cristo. Entonces Pablo fue un hombre atrevido, un hombre que defendió el Evangelio. Y con eso aprendimos que no estamos diciendo que Pablo fue un mal apóstol. No, con el tiempo Dios lo alcanzó, lo cambió, y también llegó a ser un gran apóstol, a tal grado que ambos, tanto Pablo y Pedro, al final dieron su vida por Cristo, y ahora lo que les espera a ellos es el reino. Son vencedores, ¿verdad? Pero ahí Dios lo colocó en Gálatas porque Dios nos quiere enseñar cosas preciosas a nosotros. Amén. El estudio que vamos a tener hoy, el título, el tema, como le quiera llamar, vamos a mirar las cosas inferiores versus cosas superiores. Es un tema que no está tan difícil de entenderlo, ¿verdad? Ya conocemos las cosas inferiores, las cosas superiores. O sea, de que tenemos que ir mirando que hay cosas que en Cristo Jesús, que Cristo es superior a todas las cosas. Todo lo que no es Cristo y la iglesia son cosas inferiores, que jamás nosotros tenemos que anhelarlas. Pablo llegó a decir en Colosenses que en Cristo nosotros lo tenemos todo. Con Cristo estamos nosotros completos, que no necesitamos absolutamente nada, porque Cristo lo llena todo. Él es en todo y en todos. Y tenemos nosotros que aprender a amar a Cristo, a disfrutar a Cristo más que todas las cosas. Entonces hoy vamos a mirar cosas inferiores versus cosas superiores. Amén, hermanos. Entonces, aunque Pablo era de un carácter fuerte, aprendimos que Pablo era un hombre sencillo, un hombre humilde y con mucha mansedumbre. Entonces, cuando Pablo en Gálatas 2 se levanta para enfrentar al apóstol Pedro, no lo hizo para llamar la atención, no lo hizo para avergonzar al apóstol Pedro. Pablo era un hombre de carácter que estaba por la verdad del Evangelio. Por eso cuando miró que la actitud del apóstol Pedro no era conforme a la verdad del Evangelio, tuvo que llamarle la atención. Pero lo hizo con humildad, con mansedumbre, con tal de ayudar
al apóstol Pedro y también a los hermanos Gálatas. Amén. A veces nosotros somos miedosos y ¿cómo se dice? Nos gusta apapachar el pecado porque somos miedosos de hablar con la verdad. Miramos a hermanos que andan desordenados, miramos a hermanos que no andan conforme a Cristo, a la verdad, y porque no se vayan de la iglesia, nosotros nos quedamos callados. Que Dios nos ayude a ser cristianos humildes, siervos humildes, sencillos, y que estemos por la verdad, que no tengamos temor, que no le tengamos miedo a los hombres, sino más bien que le tengamos temor a Dios. Amén, porque al final le vamos a dar cuenta nosotros a Dios. Padre Celestial, abre nuestros ojos y ayúdanos a entender tu palabra. Yo oro mucho porque lo que estamos hablando es serio. Gálatas lo han comparado con la carta del invierno. Eso significa que nos van a dar duro, hermanos. Espero que usted agarre la palabra en su espíritu para que Dios lo pueda bendecir mucho a usted. Amén. Porque aquí se trata de que lleguemos a decir como el apóstol Pablo, aquí en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. O sea, de que Dios nos tiene que tratar nuestro yo. Y cuando hablamos de la religión, estamos hablando del hombre. Son cosas de hombre. Por eso, hermano, cuando el hombre no ha conocido a Dios, cuando le hablan de su religión, cuando le tocan su religión, se ofende. Pero una vez que conoce verdaderamente quién es Cristo, entonces deja la religión y abraza a Cristo, porque nos damos cuenta que Cristo es superior a todas las cosas. Amén. Vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Vamos a leer versículo 14, 15, 16 y 17. Gálatas capítulo 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, yo creo que Dios nos va a iluminar un poco más y tú vas a entender la reprensión de Pablo hacia el apóstol Pedro. Se necesita entender el versículo 14 para que nosotros podamos entender el mensaje de hoy. Amén. Para que nosotros podamos entender que Cristo es superior a todas las cosas. Aunque parezcan buenas, aunque parezcan bonitas, Cristo es superior. Ahora bien, regresando al versículo 14, Pablo los miró que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjate bien, ¿qué significa no andar conforme a la verdad del Evangelio? ¿Qué significa, hermanos? Simplemente tú tienes que entender qué es el Evangelio y qué es la verdad del Evangelio. Si tú sabes qué es la verdad del Evangelio,
Tú conoces qué significa no andar conforme a esa verdad del Evangelio. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el Evangelio? ¿De qué nos habla el Evangelio? De la verdad de Cristo. Cristo mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, no andar conforme a la verdad del Evangelio simplemente o sencillamente significa no andar de acuerdo a la vida de Cristo. No andar de acuerdo a Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos porque nosotros caminamos con Cristo. Nosotros hemos creído en Cristo. Nosotros seguimos a Cristo. Por eso a usted y a mí o a los cristianos por sobrenombre nos pusieron cristianos, porque éramos o somos seguidores de Cristo. Entonces, no andar conforme a Cristo es no andar ordenadamente y es no andar conforme a la verdad del Evangelio. Y eso es sumamente triste, lamentable, porque no solamente nosotros nos estamos engañando, sino que engañamos a los demás hermanos. No andar conforme a Cristo no solo daña tu vida, sino que dañamos a nuestra familia, dañamos a nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos no están con nosotros en la iglesia por tu mal testimonio. Muchos de nuestros hijos se han descarriado, ahora no están sirviendo al Señor, no es por culpa del pastor, no es por culpa de la iglesia. Tienes que aprender a decir es, así como allá, por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. O sea, eso es porque nosotros nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual. Nosotros hemos tomado las cosas de Dios muy a la ligera y de las cosas de Dios las hemos hecho una religión. Y la religión tarde que temprano nos va a desanimar, la religión tarde que temprano nos va a cansar, la religión poco a poco te va a ir apartando de tu libertad en Cristo Jesús y te va a ir esclavizando nuevamente a tu antigua manera de vivir. Por eso de repente miramos hermanos que a través de los años empezaron a quedar, a tal grado que tú lo miras totalmente desanimados. Muchos hasta han apostatado de su fe en Cristo Jesús por no tomar responsabilidad. Hermano, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Yo hablaba con mi esposa apenas la noche antepasada y yo le decía, no podemos estar aquí roncando a estas horas de la noche cuando la iglesia de Cristo está pasando por muchas crisis espirituales, cuando nuestros hijos están pasando por problemas espirituales. No podemos estar así siendo tan descuidados. Tenemos que estar orando. Hermano, usted tiene que estar orando por sus hijos. Yo tengo que estar orando por mis hijos. Tenemos una gran responsabilidad en casa, hermano. Y mucho más cuando no los miramos en la iglesia, es más, cuando tienes que doblar tus rodillas. Tú no te tienes que conformar porque eso no es agradable al Señor. Yo me sentaba con mis hijas y les decía, hijas, hay un peligro en que nosotros nos descuidemos en nuestra vida espiritual. Hay un peligro en que ustedes, juntamente con nosotros, no honremos a Dios, no glorifiquemos a Dios, no agrademos a Dios. Dios nos puede embotar el cerebro a tal grado que nos puede hacer que hagamos cosas que realmente no convienen. Eso se los dijo en Romanos, ¿se acuerda? Capítulo 1, que por no haberle dado gloria a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y empezaron a hacer cosas que no agradaban a Dios, cambiaron de sexo. ¿Sí o no, hermanos? Hombres, mujeres, mujeres, hombres. Y todo eso se ve hoy en día, hermano. Y todo eso es debido a que nosotros no le hemos dado
Gloria a Dios. Empezamos a caer en un estado religioso y poco a poco eso va a cansarlo. Si tú tienes ya tus años y de repente empiezas a decaer espiritualmente, tú sabes que estás decayendo, tú sabes que en vez de ir avanzando vas para atrás, usted tiene que volverse al Señor y dejar de estar culpándole a todo el mundo. Usted tiene que reconocer y decirle: Señor, perdóname, estoy haciendo de ti una religión, estoy haciendo de la iglesia una vida religiosa. Perdóname, Señor, y ayúdame a no reemplazarte a ti por nada del mundo. Tú eres superior, tú eres sobre todas las cosas, Señor. En ti estoy completo, en ti no necesito nada. Cristo es superior a todas las cosas. Entonces, no andar conforme a la verdad del Evangelio es no andar de acuerdo a Cristo. Amén. No andar viviendo, no estar viviendo a Cristo, viviendo la vida de Cristo. No se te olvide que estas cartas no solo son para que nazcas de nuevo. Las cartas del apóstol Pablo o el Evangelio que predicó Pablo no son solamente para que nazcas de nuevo, sino más bien estas cartas son para que nosotros crezcamos, nosotros avancemos, nosotros maduremos y nosotros estemos listos para recibir al Señor en su segunda venida y así reinar con Cristo. Para eso estamos estudiando estas cartas. Amén. Entonces les decía, si no hemos entendido el versículo 14 que acabamos de leer, no vamos a entender, hermanos, lo que vamos a hablar hoy. Pero si tú tienes un entendimiento del versículo 14, entonces vas a entender que lo que Dios quiere enseñarnos hoy es de que no debemos de cambiar a Cristo por nada del mundo, que Él es superior a todas las cosas. Amén. Entonces, Cristo es superior a todas las cosas, Cristo es superior a la religión, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a todas las dietas y Cristo es superior a todos los días, al sábado. Cristo es superior a todas las cosas. En Cristo estamos nosotros completos. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Cuánto tienen a Cristo? Lo tienes todo. Ahí está Cristo, ahí tienes tu libertad, ahí tienes el disfrute, ahí tienes la madurez, solo tienes que echarle mano. Si no disfrutas a Cristo es porque lo estás reemplazando por algo. Amén. Cristo es superior a todas las cosas. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? La religión. Estaban siendo engañados por la religión judía. Falsos hermanos se habían introducido para estar privando a los hermanos de su libertad en Cristo Jesús. El mismo problema que está sucediendo con los Gálatas de la religión, tristemente lo estamos viviendo nosotros en estos últimos días. La mayoría, no voy a decir que todos, porque muchos hermanos, porque siempre Dios se ha guardado un remanente, por eso no puedo decir que todos, pero la mayoría de cristianos ha caído en una vida religiosa. Por no decir que hemos caído en una vida religiosa. Amén. Y es la razón por la cual hay mucha niñez espiritual. Es la razón por la cual hay mucha inmadurez espiritual hoy en día entre los cristianos. Porque hemos hecho de las cosas de Dios una vida religiosa. Falsos hermanos están metidos entre la iglesia y nosotros no nos damos cuenta. Hay mucha falsedad dentro de la iglesia de Cristo. Muchos hermanos líderes predicando, entreteniendo a los hermanos. Hermanos han dejado a Cristo, usted mismo lo sabe, han dejado a Cristo por el velo, han dejado a Cristo por los milagros, han dejado a Cristo por el hablar en lenguas, han dejado a Cristo por su denominación. ¿No lo ve cómo están? Y no hay madurez, no hay madurez. No hay una vida de responsabilidad en muchos cristianos. Usted ve el cristianismo que se está viviendo hoy en día. No nos podemos llevar con los demás vecinos, hermanos, porque cada uno
pelea, perdón, su denominación. ¿Eso qué es? Y no estábamos allá. ¿Qué peleabas tú? ¿Qué religión peleabas tú antes de venir a Cristo? Y cuando tú viniste a Cristo, Dios sanó tu corazón, ¿sí o no? Dios sanó tu corazón y abrazaste a Cristo y dejaste la religión. Abrazaste a Cristo, abrazaste a los hermanos y no te importaba tu denominación, es más, ni sabías. Pero ¿hasta cuándo dañaron tu corazón? ¿Y quiénes los dañaron? Los mismos hermanos dañaron nuestros corazones cuando nos empezaron a enseñar que tú eres bautista y que tú eres pentecostal y que tú eras esto y lo otro y tenías que defender esa denominación. Y ahí dañaron nuestros corazones. Y hasta hoy en día seguimos con un corazón dañado, hermanos, porque no hemos madurado. Pastores están al frente peleando su denominación, son niños en Cristo Jesús. Pastores enseñando que hay que hablar en lenguas. Esos son niños en Cristo Jesús. Pablo lo dijo en Corintios y ya lo estudiamos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, y ir tomando responsabilidad en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Pero te decía, es triste lo que estoy diciendo, pero estamos viviendo lo mismo que se estaba viviendo en los Gálatas. El apóstol Pablo fue usado por Dios y tuvo que escribir a los Gálatas para sacarlos de esa religión y volverlos a su libertad en Cristo Jesús. Tuvo que escribirlos para volverlos otra vez de la esclavitud a su libertad en Cristo Jesús, para volverlos a la verdad, para volverlos a Cristo Jesús. Pues Dios soberanamente puso a Pablo no solamente para que ayudara a los Gálatas a salir de la religión y volverlos a Él, sino que también Dios sabía el estado de la iglesia en estos últimos tiempos. Pablo también sabía que en estos últimos tiempos también la iglesia del Señor caería en una vida religiosa. Por eso estas cartas son de suma importancia también para nosotros. Hermanos, no solamente el apóstol Pablo habló de que después de su partida vendrían mucho engaño. Y el anhelo era de que nosotros nos afirmemos para pelear, para luchar contra la verdad, ¿sí o no? Para defender la verdad. Pablo llegó a decir que debemos de pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Es que tú no permitas que nada te aparte de tu fe en Cristo Jesús. Yo he creído en Cristo y de aquí nadie me mueve. Él es la verdad. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Pero ¿qué pasa? Cualquier cosita, ya no voy a la iglesia. Cualquier cosita, ya no voy a la iglesia. No ir a la iglesia es no venir a Cristo. Porque aquí está Cristo, hermanos. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Pero si te das cuenta que no peleamos la buena batalla de la fe, hermano. Viene alguien predicando otros asuntos y tan pronto lo agarramos. Pero bien nos hablan la palabra y esa no la queremos, hermano. La pureza de la palabra nos la hablan y hasta nos ofendemos. Pero ¿qué pasa cuando nos vienen diciendo que aquel viene y que sana y que aquel viene y que echa fuera? Ahí está la gente siguiendo, los hermanos. Y eso es pura distracción. La gente sigue los milagros y está sobre los milagros. Yo, hermano, miraba al apóstol Pablo. Él dice que cuando subió a Jerusalén, él subió, cuando Dios lo capturó, dice que él pasó por ahí un poquito más de 3 años, ¿verdad? Y luego subió a Jerusalén y miró a algunos poquitos hermanos ahí. Y después, en el capítulo 2, dice que pasado 14 años volvió otra vez a Jerusalén y a estar con los hermanos, porque él miró lo importante que es la iglesia y trabajar en coordinación con todos los hermanos. El apóstol Pablo, aunque recibió una revelación directa, no fue un hombre insujeto, no fue un hombre que dijo yo voy porque me pega la gana, siempre fue sujeto al cuerpo de Cristo.
Por eso Él nos habla de que tenemos que vivir juntos, tenemos que crecer juntos, tenemos que ser edificados juntos, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Nadie puede estar operando fuera del cuerpo. Si tú estás operando fuera del cuerpo, tú eres un insujeto y no andas conforme a Cristo. Y eso no vas a dañar solamente a tu vida, sino que vas a dañar a otros hermanos. Pablo fue ante el concilio en Hechos 15, parece, tú lo puedes mirar ahí, y él fue a decirles todo lo que Dios le había revelado y que Dios lo había llamado a los gentiles. Y él estuvo ahí. Pedro se levantó y dijo: yo estoy de acuerdo, yo fui testigo de cómo el Espíritu Santo se derramó con los gentiles, y apoyó ahí. Todos dijeron: ok, este es Pablo, va a trabajar pues con los gentiles y nosotros aquí con los judíos, todos trabajando juntos. Problema hoy nosotros, cada quien por su lado. Tenemos nosotros que pedirle al Señor mucho que nos ayude. Amén. Pero te decía, Pablo siempre estuvo enseñando en sus cartas que habría mucho engaño. Y no solamente Pablo, Pedro también, ¿verdad? Juan también, que habría mucho engaño y teníamos nosotros que tener mucho cuidado. Pablo siempre estuvo en contra de la vida religiosa y enseñó a que tenemos que tener cuidado de la religión. Lo mismo que el Señor Jesús cuando anduvo caminando aquí en la tierra. ¿Que acaso Jesús no le decía a sus discípulos: tienen que cuidarse de los religiosos judíos? ¿Sí os acuerdan, hermanos? Ustedes no tienen que ser como los judíos, que dicen y no hacen. Ustedes no tienen que ser hipócritas, ¿verdad? Porque ellos andan diciendo y no hacen. Ustedes tienen que, su vivir tiene que ir de acuerdo a lo que hay adentro de ustedes. Fíjate, vamos a Mateo capítulo 6, porque ahí es una partecita que nos ayuda para entender Gálatas capítulo 2 acerca de la religión. Si vamos a Mateo 6, no vamos a hablar de la oración. Estamos hablando de la hipocresía. Capítulo 6, versículos 5 y 6, Berna. 5 y 6. Dice: y cuando ores, ya atrasito le dijo: ustedes cuando den limosna, no llamen la atención. Fíjense bien, ¿verdad? No llamen la atención agarrando el billete para que todo el mundo diga: oh, eso no está bien. Muchos cristianos así lo hacen, hermano. Son tan presumidos, o somos tan presumidos, que queremos que todo el mundo nos mire lo que damos, sepan lo que damos. Eso es hipocresía. Pretender ser lo que no somos. Hacer algo de aquí, de afuera, y no de adentro. Y te emocionas, das $1,000 de ofrenda para que te miren, y al rato tú andas llorando por los $1,000. Andas ahí: y yo los di, y el pastor se fue a cenar y se fue a dar la vuelta. Pues dalos, y yo me fui ya, ¿y qué? Sí, hermano. Fíjate, cuando ores, no seas como los hipócritas. El Señor Jesús también estuvo enseñando acerca de la hipocresía. Tenemos que nosotros ir juntando estas cosas y mirar que la hipocresía y la religión van de la mano. Ser religiosos es ser hipócritas. Por eso Dios siempre estuvo en contra de la religión. La religión mató al Señor Jesús. Cuando nosotros nos volvemos religiosos, quiere decir que nos volvemos en contra de Cristo. La religión estuvo en contra de Cristo. El Señor Jesús le dijo: con que ustedes a los maestros de la ley, con que ustedes están escudriñando las Escrituras y ustedes mismos saben que ellas dan testimonio de mí y que en ellas se encuentran la vida eterna, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero no quieren venir a mí para que les dé vida. ¿Sí?
Aquí a sus discípulos dice, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego les dice a ellos, versículo 6, y orando, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Tenemos que ir entendiendo que Dios les está diciendo, no sean como los hipócritas, que ellos afuera quieren ser bien vistos. Ustedes métanse ahí adentro. Que su hablar, su oración no sea de aquí para afuera, porque Dios mira adentro. Ustedes métanse ahí en lo más profundo de su ser y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Vuelvo a repetirlo, mi tema no es la oración, mi tema es la hipocresía, la vida religiosa. Está diciendo el Señor Jesús que tengan cuidado de los religiosos, porque la religión es aparentar, hipocresía es aparentar. Estamos aquí en la iglesia y en la iglesia, gloria al Señor y aleluya y a su nombre y hasta danzamos y brincamos, y allá afuera nos confunden con gente no cristiana. Amén. El apóstol Pablo, pues, él siempre amó la verdad y estuvo por la verdad. Y estuvo en contra de la mentira, estuvo en contra de la hipocresía. Nosotros también, hermano, tenemos que estar en contra de la hipocresía. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a vivir a Cristo, a vivir la realidad. Ya hemos estudiado que el reino ahora tiene mucha apariencia, ¿sí o no? El reino tiene mucha apariencia. Tiene realidad, pero también tiene apariencia. Pero un día se va a manifestar. Un día nos vamos a manifestar con Cristo a ver quién éramos. Ahorita estamos aquí practicando. Que Dios nos ayude a practicar la verdad. Que Dios nos ayude a vivir en la verdad. Te decía, el Señor Jesús estuvo en contra de la religión. Pablo estuvo en contra de la religión, perdón. Pablo nunca actuó como un religioso. Él vivió a Cristo. Él llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todos fueron testigos del gran cambio que hizo Dios en el apóstol Pablo. Y Dios lo está usando a él para enseñarnos que Cristo es superior a la religión. Porque si había alguien religioso hasta pasado mañana, era el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, él llegó a decir, mira lo que yo era, pero conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo, esto era basura. Conoció la realidad de Cristo. Amén. Pablo tampoco actuó como un político, porque también los políticos van a la par de los hipócritas. Por eso la política y la religión no tienen cabida dentro de la iglesia, porque ambas, la religión y la política, ellas mataron al Señor Jesús. Porque la política también es mucho hablar y poca realidad, ¿sí o no? Por eso el pueblo, ¿qué dice? Ya no queremos tanto habla. Queremos hechos. Porque los políticos, por quedar bien, ¿qué hacen? Prometen y prometen, pero al final, ¿qué hacen? Y los cristianos esperanzados a que entre el político para que nos ayude y nos olvidamos de Cristo Jesús. Amén. Imagínate los políticos, aquel que fue allá al rancho y yo estaba peleando para presidente y dijo, si ustedes me dan su voto, les pongo el puente. Y todos dijeron, pues ni río tenemos, también les pongo el río. Imagínate. O sea, puro hablar y hablar.
Mira, cuando nosotros como predicadores, nosotros hablamos de aquí para afuera y no hay realidad en nosotros, es que somos muy políticos. Y aquí estamos, hable y hable y hable, y no se mira nada en nosotros. Nos bajamos de aquí y seguimos siendo los mismos carnales de antes. Que Dios nos ayude. Hay una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que actuar y vivir conforme a Cristo, conforme a la verdad. Desde acá, desde adentro. Por eso Pablo, cuando él iba a predicar, él decía en sus cartas, mi predicación no fue de aquí para afuera, mi predicación fue de adentro, desde mi espíritu, hermano. Que eso va a cambiar la vida de los hermanos. Por eso yo quiero meterme cada día con Cristo, porque es lo único que va a cambiar a los hermanos, es lo único que me va a llevar a ministrar el espíritu de los hermanos. Si no, hermano, todos religiosos. Amén. Pablo siempre tuvo el cuidado de su vida espiritual y tuvo el cuidado de los hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida espiritual y de la vida de los hermanos. A veces ni nos cuidamos nosotros. Imagínate que te va a preocupar la iglesia. El pastor no solamente es el que se tiene que preocupar por la iglesia, tú también te tienes que preocupar por la iglesia porque tú eres parte de la iglesia. Todos aquí tenemos que cuidarnos todos, hermano. Y Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces, vamos a Gálatas, versículo 11, para llegar al versículo 14 otra vez. Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Si no te has metido todavía a la película y no sabes lo que está sucediendo ahí, espero que hoy, por la repetición, gloria a Dios, porque mira, repite y repite, se te va abriendo el entendimiento. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Su actitud era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía. Mira, cuando tú estás estudiando, ya te lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a repetirlo para que tú veas que esto es verdad. A medida que tú estás leyendo, trata de meterte a la profundidad de la palabra. Trata de meterte, como decimos, en la película y ve la escena. Que Dios te lo revele para que al final digas, oh, ya lo miré, y puedas recibir la bendición de Dios. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también de otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, ve mirando que el problema no es cuando nosotros actuamos mal. No solamente el mal es para nosotros, sino que también nos vamos a llevar entre nuestros pies a otros hermanos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, porque él empezó: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Siempre acuérdate que está hablando bajo el contexto de su libertad en Cristo Jesús. Amén. Fíjate que en el estudio terminamos hablando de esto, ¿te acuerdas? Pero ahora te lo voy a ampliar un poquito más para que lo alcances a mirar. Dijimos que estaban comiendo ahí, ¿verdad? Estaban en un festín, estaban todos comiendo, pero es importante que tú entiendas que se estaba celebrando. De acuerdo a la historia, cuando la iglesia empezó en sus primeros años,
La iglesia acostumbraba a reunirse, los cristianos acostumbraban a reunirse y hacer comida, hacer celebraciones para convivir y para comer juntos y para celebrar su libertad en Cristo Jesús, para celebrar su salvación que habían experimentado con Cristo Jesús. Eso tú lo puedes leer en Hechos 2:46, cuando dice que después de que todos se convirtieron, dice que todos ellos continuaban ¿dónde? Juntos, en el templo y en las casas, comiendo juntos, porque esa es una celebración que se empezó a dar. Y también se daba en base a celebrar la cena del Señor. Yo no sé si era unos días antes o en la mañana y después celebraban la cena del Señor, pero eso iba incluido. Entonces, hermanos, esa cena o esa comida o celebración que se hacía, se le llamaba el banquete de amor o el banquete de ágape, así se le llamaba, el banquete de amor, el banquete de ágape, porque se reunían a comer, pero no solamente era la comida, sino que más bien lo hacían para ellos glorificar el nombre del Señor por su salvación y darle gracias al Señor porque ahora eran hermanos, estaba la unidad, la familia ahí pues, y para eso se reunían. Entonces quiero que tú te traslades a los Gálatas lo que está pasando. Ahí están los hermanos cristianos judíos y los hermanos cristianos no judíos, dígase gentiles. Ahí están los dos, amén. Y en esta celebración de amor o de ágape, está una mesa que pertenece a los hermanos no judíos y está otra mesa que pertenece a los hermanos judíos, porque aunque estaban experimentando su libertad en Cristo, se respetaban sus costumbres. ¿Ok? En este lado, también donde estaban los gentiles comiendo, ahí estaba el apóstol Pedro y también estaba Pablo, para que los miren ustedes. Y Pablo está comiendo. Pablo agarró un pedazo de chuleta bien cocinada de cerdo, mientras que Pedro tenía unos chicharrones de cerdo. Y estaban comiendo bien. Y los judíos cristianos los miraban y ellos decían, bueno, los entendemos, ¿no? Entendemos a los gentiles, ¿verdad? Para ellos no hay ningún problema. Para nosotros sí, pero respetamos, ¿sí o no, hermanos? Y ellos acá estaban con su ensalada de pollo, o qué sé yo. Y también los gentiles los miraban y no decían ir a la ensaladilla. Y nosotros así limpiándose el aceite. No, todos estaban tranquilos. Todo estaba bien, hermano. Como cuando nosotros nos reunimos a comer, que realmente nosotros venimos a comer. No porque tenemos casa en donde comer, no. Pero ¿para qué hacemos la comida? ¿Para qué nos reunimos a comer? ¿Qué acaso no va también junto con la cena del Señor? Pero lo hacemos para seguir la comunión y para estar en familia todos juntos, celebrando lo que Dios ha hecho con todos nosotros, pero siempre respetándonos. El hecho de que yo coma mucho, no voy a decir al que no come, coma mucho, hermano, está muy flaco, flaca. Tiene uno que respetarse. O pues, yo no como eso. Usted tiene que respetar. Si no comes eso, no comas. Y ya. Pero a veces estamos, o sea, olvídate de la comida. Estamos ahí por lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero como somos un poco religiosos, pues todavía no entendemos para qué es eso. Y todavía pensamos en nosotros, nos preocupamos por nosotros y no nos interesa nada los hermanos. Hay veces que he oído a gente que dice ahí, uy, tú tan malo. Hermano, ¿por qué dices eso? Todavía te cocinaron y en vez de ser agradecido, todavía te quejas que está malo, ponte a cocinar tú. Yo oigo y digo, Señor, ayúdanos. Todavía oigo, no alcancé. Digo,
Ayúdanos, Señor, pues si no alcanzaste, aguántate y come allá. Pero yo cooperé, pastor, ¿y qué tiene? El hecho de que mires a todos comiendo contento, tú también alégrate, hermano. No se oye, Padre. No, si te dije que Dios nos va a dar duro. Y aquel llevó y a mí no me dieron nada. Y no viniste para que te den, viniste para dar, hermano. Aquí lo importante es la comunión. Mi papá decía, yo no importa que no coma, hijos, con que ustedes coman, yo estoy feliz. Pero por un lado traía el chuletón agarrado. Sí, le reclamamos ya de grandes, porque él no, pues nosotros nacimos en la pobreza. O sea, olvídese, pobrecísimos éramos nosotros. A tal grado de que cuando los ratones querían hacer dieta, decían, vamos a la casa de Teófilo C. Ahí vamos, porque no había nada que comer. Pero cuando lograba mi papá comprar un pedacito de carne, era de esa tripa gorda, ¿no? Le llamaban. Para hacerla rendir, pues, porque la mascabas, no te la podías pasar y la guardabas para el rato. Una muy dura. Y le reclamamos porque él estaba asando la tripa gorda y escurría la manteca. Y mi mamá echaba las tortillitas ahí, agarraba el comal y le hacía así, y nos la daba a nosotros. Y pues comíamos la mantequita con tortilla. Y al último, ya estamos llenos. ¿Ya? Ok, le agarraba su tripota a él. Y decía, pero me la dejaron bien exprimida, seca ya. Pero decía, lo importante, hijos, de que ustedes todos coman. A veces, última hora, han aprendido las hermanas y hacen en abundancia, que hasta sobre, y eso es bueno, porque vale más que sobre. Pero cuando empezamos, acuérdense que a veces hasta faltaba y muchos se molestaban. Pero uno tiene que ir aprendiendo que lo importante es la comunión, son los hermanos. Todavía muchos hermanos aquí se molestan porque dicen, hermanos, la visita es primero, la visita, no piensen en ustedes, porque sí tenemos que aprender a no solo pensar en nosotros, sino pensar en los demás hermanos. Yo me admiro de Abel. Abel siempre ha dicho, y a Liz le ha dicho, mi amor, porque a veces Liz viene por otro plato, ¿verdad? Porque está rica la comida y no es malo repetir, pero Abel le dice, mi amor, y le dice a Abel, ven, espérate mi amor, que veo que todavía los más hermanos no se han servido la primera vez, si sobra, vamos otra vez. Y yo digo, eso Abel. Sí, uno tiene que estar atento, si ya todos comieron, pasa otra vez, no hay problema, 2 o 3 veces, si hay, pasa, pero siempre asegurar que todos ya comieron. ¿Qué acaso Pablo en la cena del Señor nos dijo, esperados los unos a los otros? ¿Sí? No se adelante, espérense todos, que todos tengan su pan y su bebida, porque lo importante es estar ahí. Pero volviendo al tema, ahí estaban comiendo 2 mesas. Lo estoy llevando de esa manera para que mire, y pueda que sí está así, porque yo me meto en la película y miro como 2 mesas ahí. La mesa de los hermanos judíos, la mesa de los hermanos no judíos. ¿Por qué? Porque estaban comiéndose. Pedro estaba sus chicharrones ahí, Pablo con su chuleta, disfrutándolos ahí, todos estaban bien, pero de repente entraron los de la circuncisión. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Pedro, cuando miró que entraron los líderes de la religión judía, ¿qué hizo? Así como escondió el platito por ahí y se levantó como, ¿sí? Y se fue y se sentó con los judíos y su ensalada. Eso fue lo que le molestó al apóstol Pablo. Si Pedro se hubiese quedado ahí, no hubiera pasado nada. El problema de que Pablo miró la actitud y eso le molestó. Y dijo, yo no me puedo quedar callado, tengo que corregir a Pedro, porque él no anda conforme a la verdad del Evangelio. Fíjate bien, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió?
¿Qué sucedió? ¿Qué tú alcanzas a mirar que Pedro se levante disimuladamente y se vaya a la mesa con los judíos? Porque Pablo se levantó y le dijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío? ¿Y por qué quieres judaizarlos a ellos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de que se levanta disimuladamente y se fue? Eso nos quiere enseñar, porque Pedro había experimentado su libertad en Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Para él, tanto judíos y como gentiles, él lo pudo experimentar. Él miró cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre los judíos. Él también pudo ver cómo Dios, el Espíritu Santo, se derramaba sobre los gentiles. Él dijo, wow, esto es maravilloso. Él sabía. Pero fíjate, por eso uno tiene que tener cuidado. Levantarme yo de aquí, de esta mesa, de estar participando con mis hermanos gentiles y irme para allá, eso está diciendo de que yo estoy negando mi fe en Cristo Jesús. Yo estoy negando mi libertad en Cristo Jesús, porque los gentiles, cuando miraron esta actitud de Pedro, no solamente lo miró Pablo, todos los hermanos gentiles lo miraron y dijeron, ah, caray, entonces nosotros estamos mal. ¿Sí o no? Cuando uno de los líderes se levanta y corre para allá, y ellos lo miran, dice, ah, caray, entonces algo mal está en nuestra mesa. Entonces pones en duda la fe, pones en duda la libertad, y eso fue lo que no pudo aceptar el apóstol Pablo. Somos libres en Cristo Jesús, somos libres, hermanos. O sea, uno tiene que entender que cuando uno está acá y gloria al Señor, pero de repente haces otras cosas, tú vas a dañar a los hermanos. Y uno tiene que tener la valentía de ir contigo y decirte, hermano, tu conducta no está mal. Digo, tu conducta está muy mal. Tú eres libre, ¿y por qué quieres que los hermanos sean esclavos otra vez? Si ya han sido libres en Cristo Jesús. Eso nos hace llevar a que nosotros veamos a Cristo superior. Y Pablo está diciendo, Cristo es superior a la comida, Cristo es superior a la religión, Cristo es superior, tenemos a Cristo, lo tenemos todo, quédate ahí comiendo con ellos. Pablo no se asustó, Pedro se asustó, ¿sí o no? Tuvo miedo. Pablo dijo, no debemos de tener miedo, porque el tenerle miedo a los hombres, entonces hacemos pequeño a Cristo, hacemos inferior a Cristo. Entonces esos hombres quiere decir que son superiores a Cristo. No, al que tenemos que tenerle respeto y temor es a Cristo. ¿Me explico, hermano? No sé si lo alcanzas a ver. A veces nosotros actuamos de esa manera. Fíjate que vamos a Judas, porque Judas nos habla de esta comida, Judas nos habla de este refrigerio, de esta fiesta que se celebraba en el principio con los hermanos, una comida de ágape, de amor, y que Judas también dice que tenemos que tener cuidado porque ahí de repente se infiltran falsos hermanos para privar nuestra libertad en Cristo Jesús. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que nosotros entender que estamos para ayudar a nuestros hermanos. Por eso hay que cuidarnos nosotros como cristianos y hay que cuidar a los hermanos. ¿Me explico? Judas capítulo, ese es un capítulo, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, fíjate, y salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que luchar por la fe, tenemos que pelear la buena batalla de la fe, que nada ni nadie te aparte de tu fe en Cristo Jesús, hermano. Sigue diciendo, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Lo mismo que en Gálatas, ¿sí o no? Porque algunos a unos hombres, Pablo le llama falsos hermanos, porque a veces nosotros somos cristianos verdaderos, genuinos,
Pero ¿cómo actuamos? No andar conforme a Cristo, no andar conforme a la verdad. Es como que si estuviéramos actuando como que si no somos verdaderamente creyentes. Amén. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros arrastramos a los hermanos a un libertinaje, oh, malos siervos, y eso es de condenar, hermanos. Cuando tú por tu mal comportamiento, tu mal testimonio arrastras a tu propia familia, oh, ten cuidado, hermano, porque te van a llamar a cuentas. Imagínate el pastor, cuentas por su matrimonio, cuentas por sus hijas, cuenta por los hermanos, cuenta por su ministerio. Mira qué gran responsabilidad tenemos la nuestra. Y tú, en vez de orar por tu pastor, lo sigues dando duro, hermano. Ora por mí, como yo oro mucho por ti, porque ambos al final tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vamos hasta el versículo, porque estoy hablándole hasta el versículo, versículo 12, para irnos más rápido. Estamos hablando de este convivio, de esta comida de ágape, ¿verdad? En la cual tenemos que tener mucho cuidado, no solo de que alguien pueda infiltrarse para privar nuestra libertad en Cristo, sino que nosotros mismos nos pongamos en esa actitud no correcta y dañemos la comunión. Arrastremos a los hermanos a la esclavitud cuando hemos sido libres en Cristo Jesús. Dice, estas son manchas en vuestro ¿qué? Está hablando pues de cuando están comiendo ahí, como estaban los Gálatas comiendo ahí, que se interrumpió ahí, ¿se dan cuenta? Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Está hablando de esos falsos hombres que entran ahí pensando solo en ellos, pensando en lo que van a hacer ellos y olvidándose de los hermanos. Amén. Suben sin agua, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Sí te das cuenta? Gente que no tiene la vida, gente que no anda conforme a la verdad. Hipocresía, no tienen nada dentro. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estar aparentando una cosa y ser otra cosa. Vuelvo a repetirlo, no solamente tenemos problemas con Dios, no solamente tenemos problemas espirituales, también nos vamos a llevar entre nuestros pies a otros hermanos. Uno no sabe, pero Juan dice que a veces los hermanos se tienen que salir o Dios tiene que provocar ciertas cosas aquí dentro de nosotros para que nosotros miremos quiénes son esos verdaderos hermanos y quiénes son falsos hermanos. Porque esos falsos hermanos al salir de aquí no solamente entraron para causar daño, sino salieron tratando de causar más daño. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado y tener valentía y defender la fe del Evangelio. Y decirles, no andas conforme a la verdad, tienes que arrepentirte si son verdaderamente cristianos. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy para terminar nosotros? ¿Qué hemos aprendido al final? ¿Qué es lo que vamos a agarrar nosotros en este tiempo? A los Gálatas ya aprendimos que lo que quiere enseñarles Pablo es de que Cristo es superior a la comida, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a la religión y que en Cristo hemos sido verdaderamente libres y que tienen que defender su libertad en Cristo Jesús. Es el mismo mensaje para nosotros. Salgamos de este lugar, hermano, sabiendo
que nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero nuestra libertad no la tomemos como un libertinaje. Amén. Pablo decía, yo soy libre y yo puedo hacer todas las cosas, ¿sí o no? Pero no todo conviene. Amén. Él llegó a decir, si a mi hermano le es el que yo coma carne, le es ocasión de caer, no comeré carne jamás. Porque él no pensaba solo en él, sino que pensaba también en los hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender pues que nosotros, Cristo en nosotros lo es todo. Usted tiene a Cristo, usted no necesita más. Tenemos a Cristo. Cuando nosotros buscamos otras cosas, entonces estamos alejándonos de Cristo. Hermano, tenemos que echarle mano a la vida de Cristo, a la gracia. Por eso al final Pablo les dice que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros, porque ocupamos la gracia. Es decir, la gracia ahí está, pero ocupamos que Cristo esté operando en nuestras vidas. Tenemos que echarle mano a Cristo y disfrutar nuestra libertad en Cristo Jesús, y vas a ver que las cosas van a cambiar en nosotros. Amén. Ya no vas a tener ahí al pastor y dale, y por qué. Hermano, eso sucede porque nosotros, hermano, nos desesperamos. Pero que Dios nos ayude a estar hablando la palabra, un día va a hacer efecto. Y vamos a mirar nuestras vidas cambiadas. Amén. Pablo habló con Pedro ahí y Pedro no se molestó. Pedro recibió esa corrección en su espíritu. Por eso ya miramos que en sus cartas él habló mucho del apóstol Pablo, y aún dijo que esto era de sabios. Pablo habló mucha sabiduría y que tenemos que prestarle mucha atención para que no torzamos la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pararle aquí y vamos a seguir en la próxima reunión. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no vivir como el mundo vive. Somos cristianos. No se te olvide que tú eres cristiano, hermano, y que has sido libre de la esclavitud del pecado. No podemos llamarnos cristianos y vivir siempre hundidos en el pecado. No estoy diciendo que no vamos a fallar, no estoy diciendo que no vamos a pecar, estoy diciendo de no estar practicando ese pecado, de no volver a esa vida en la cual Dios nos ha hecho libres, de no hacer de Cristo una vida religiosa de donde Dios ya nos ha sacado para experimentar la vida de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias. Si tú has sido bendecido, dale gracias al Señor por su palabra y dile en tu hablar, en tu oración, dile: sí, Señor, ayúdame. Ayúdame a caminar conforme a la verdad del Evangelio. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, a no caer en una vida religiosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no traer abajo a Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no negar a Cristo, Señor. Ayúdanos a no caer de la gracia, Señor. Ayúdanos a agarrarnos de Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús no necesitamos nada. Ayúdanos a echarle mano a esa vida preciosa para que volvamos a disfrutar nuestra libertad en Cristo Jesús y podamos disfrutar, Señor, a nuestros hermanos, la vida de la iglesia, nuestro servicio a ti, Señor. Muchas gracias por esta preciosa tarde. Gracias por todos los hermanos, también por los que nos estuvieron escuchando, nos van a escuchar. Señor, que esta palabra la abracen y la lleven muy, muy dentro de tu ser, Señor. Muchas gracias. Despídanos en paz y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para el Señor Jesucristo. Gloria al Señor.